Doctrina jurisprudencial sobre daño moral ante el despido ilegal. En esta oportunidad revisaremos la casación laboral 5757-2023 Lima, que constituye doctrina jurisprudencial sobre el pago por concepto de daño moral cuando el trabajador solicita una indemnización por haber sido despedido de forma ilegal. Como sabemos, en el Perú el trabajador, ante un despido contrario a ley, puede optar por una tutela restitutoria que implica su reposición al puesto de trabajo o una tutela resarcitoria, ya sea una indemnización por despido arbitrario, cuyo monto está tasado por la ley, o una indemnización por daños y perjuicios en los casos de despido incausado fraudulento, que alcanzaría al pago por los conceptos de lucro cesante, daño emergente y daño moral. Es el caso que en la actualidad muchos trabajadores repuestos a su puesto de trabajo o que han optado por la indemnización por despido arbitrario conforme al texto único ordenado del Decreto Legislativo 728 solicitan adicionalmente el pago por daño moral, fundamentando su petitorio principalmente en la afectación del derecho al trabajo que ocurrió con el cese ilegal. He aquí que la Corte Suprema emite la siguiente doctrina jurisprudencial, conforme el artículo 22 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así se tienen las siguientes reglas. Primero, ante un despido nulo, incausado, fraudulento o arbitrario que lesiona el derecho, el trabajador puede solicitar tutela de eficacia restitutoria, que es la reposición, o una tutela de eficacia resarcitoria, que es la indemnización tarifada, según corresponda. La indemnización es una compensación genérica que no se produce en forma automática, sino que se sustenta en una norma jurídica. Para su fijación cuantitativa se recurre al principio de equidad, con prescindencia del valor del daño generado, pudiendo ser menor al daño sufrido. El resarcimiento entonces cumple la función de restaurar el patrimonio del lesionado, en relación directa al daño, como elemento de responsabilidad civil, considerando para su cuantificación una reparación por equivalencia. Por otro lado, la indemnización tarifada prevista en el artículo 34 del texto único ordenado del Decreto Supremo 00397-TR constituye la única reparación, resarcimiento propiamente dicho frente al daño sufrido. En este caso, se entiende como bien jurídico tutelado el derecho al trabajo. No procede el otorgamiento de una indemnización por inejecución de obligaciones como reparación adicional, daño moral por el mismo derecho conculcado. Ojo acá, porque ya la Corte Suprema ha señalado, si tú optas por la reparación prevista en el artículo 34 del TUO del Decreto Legislativo 728, esta es la única forma de reparar todo concepto por el daño sufrido. Por lo tanto, se elimina la posibilidad de que puedas luego pretender la indemnización por daños y perjuicios sustentándose en la afectación al derecho del trabajo. Es decir, ya no podrías solicitar en principio el daño moral, porque ya esto estaría reparado justamente con esta indemnización tarifada que optó el trabajador. Por otro lado, señala la Corte Suprema que el despido es un hecho pluriofensivo que lesiona el derecho de trabajo y puede afectar al mismo tiempo otros derechos de relevancia jurídica como los derechos fundamentales del trabajador, que por ser inherentes a su condición de persona humana se incorpora a la relación laboral. Y acá un ejemplo de ello es, a ver, te despide, pero tú eres tal vez un trabajador paciente oncológico. Entonces, al despedirte, no solamente te afectan el derecho al trabajo, sino te afectarían también el derecho a la salud, porque ya tu cobertura de salud, por ejemplo, si estás en salud, ya llegaría un momento en la cual ya no podrías percibir esta prestación. Y en consecuencia, el derecho fundamental que se afectaría, además del derecho al trabajo, es el derecho a la vida y el derecho a la integridad física, y tal vez el derecho a la integridad o a la salud mental. Entonces, puede ser que hayan casos en que la extinción del contrato de trabajo de forma ilegal por parte del empleador implique no solamente la afectación de extinguir este contrato por sí mismo y que como consecuencia de ello ya no perciba remuneraciones ni beneficios sociales, sino que además tenga un efecto de eh, afectación a otros derechos fundamentales, como puede ser el derecho de la salud del trabajador. Acá cabe preguntar, ¿también podría alcanzar a los familiares? Por ejemplo, si la esposa tiene esta enfermedad oncológica y ya no va a percibir las prestaciones de salud para su tratamiento, con el despido también se podría generar esta
se podría conculcar este derecho de no solamente el trabajador, sino de sus derechohabientes. Al trabajador, según la Corte Suprema, despedido, que se le ha reconocido una indemnización tarifada, directa o judicialmente, solo se le podrá reconocer excepcionalmente, ojo ahí que la Corte Suprema lo ha puesto hasta en negrita, excepcionalmente un resarcimiento dentro de la responsabilidad contractual y ejecución de obligaciones en la categoría de daño moral, siempre y cuando lo alegue y esté referido a la afectación de un derecho tutelado y de relevancia jurídica, distinto al derecho del trabajo, que constituya un derecho fundamental. Podemos señalar que también puede ser un derecho que se puede afectar, además del derecho al trabajo, el derecho a la educación del trabajador. Pongamos el escenario que el trabajador, con sus remuneraciones, producto de sus labores, paga la universidad. Y al haberse de forma abrupta extinguido el contrato de trabajo, ya deja en una situación de indefección o de afectación a su derecho a la educación, puesto que ya no tiene los recursos para continuar con sus estudios. Repito, no solamente respecto del trabajador, sino también puede ser de sus hijos menores que dependan del trabajador. Entonces, la decisión de extinguir un contrato de trabajo no solamente alcanza al simple hecho de que ya el trabajador deja de percibir remuneraciones o beneficios sociales, sino también a que se puedan afectar otros derechos fundamentales con relevancia jurídica, como puede ser la salud, la educación, entre otros, que ya se determinará en cada caso concreto. Con este pronunciamiento, la Corte Suprema deja claro que sí se puede solicitar mediante una demanda de indemnización por daños y perjuicios el pago de daño moral cuando se afecten derechos fundamentales adicionales al del trabajo. También señala la Corte Suprema, el daño moral no se presume. La carga de probarlo recae en el accionante, es decir, en el trabajador, por medio de pruebas directas o indirectas, conforme a lo establecido en el numeral 23.3 del artículo 23 de la Ley 29.497, nueva Ley Procesal del Trabajo, concordante con el artículo 1331 del Código Civil. La regla señalada en el numeral anterior solo tendrá como excepción en la carga probatoria cuando el derecho alegado como lesionado permanezca al grupo de derechos inherentes a la personalidad y por ello su afectación produce un daño in res ipsa, requiriendo acreditar el evento dañoso y no el daño propiamente dicho. Entonces, acá lo que te dice la Corte Suprema es, si tú alegas que el despido implicó la afectación de otros derechos tutelados y con relevancia jurídica, tendrás que acreditar con los medios de prueba suficientes de forma directos o indiciarios, que además no supongan acreditar fehacientemente el daño en sí mismo, sino acreditar el evento dañoso, ¿no? Puesto que lo que se busca proteger es el derecho inherente a la personalidad del trabajador. Y yo entiendo que no solamente del trabajador, sino de su familia en la medida que, como sabemos, el derecho al trabajo se ejecuta en razón a satisfacer las necesidades no solamente del trabajador, sino de su familia, que se concreta mediante la percepción de una remuneración. Reconocida la indemnización tarifada por despido arbitrario a un trabajador, no corresponde en ningún caso concederle el concepto de lucro cesante, pues dicha tutela constituye la aceptación de la extinción del vínculo laboral. Acá lo que te dice la Corte Suprema es que si tú como trabajador ya optaste por una indemnización por despido arbitrario que está establecido en el artículo 34 del texto único ordenado del decreto legislativo 728, que establece que por año de servicio es una remuneración y media hasta un tope de 12 remuneraciones, ya se descarta, se elimina la posibilidad de que luego puedas pretender en un proceso judicial el pago de lucro cesante, que comprende el lucro cesante las remuneraciones o conceptos que dejase de percibir por el actuar ilegal o contrario a la ley o la conducta antijurídica del empleador de extinguir el contrato de trabajo. Eso ya no lo podrías solicitar y no se podría amparar esa pretensión en la medida en que ya optaste por una indemnización por despido arbitrario, que es la tarifada, que es la prevista en la ley. En caso que el trabajador accione judicialmente solicitando la reposición por haberse lesionado su derecho al trabajo, concedida esta, solo podrá pretender adicionalmente una indemnización por daños y perjuicios en la categoría de lucro cesante, salvo se trate de despido nulo, al que legalmente le corresponden las remuneraciones devengadas. En el caso invoque el pago de un daño moral, deberá sujetarse a las reglas que sobre el mismo se describen precedentemente. Este es el supuesto en que el trabajador ha sido cesado de forma incausada o fraudulenta y solicita su reposición. Si se le ampara la demanda de reposición y se ordena que vuelva a su puesto de trabajo, puede él solicitar y deberá ampararse una demanda por indemnización de daños y perjuicios donde
se pretenda el concepto de lucro cesante, ¿no? De aquellos conceptos que dejó de percibir. Pero ese lucro cesante, en el caso de que el trabajador solicite su reposición por haberse configurado alguno de los supuestos de despido nulo que están establecidos en el artículo 29 del texto único ordenado del decreto legislativo 728, en este supuesto del despido nulo no corresponderá el pago del lucro cesante porque ante un despido nulo corresponde remuneraciones devengadas en términos técnicos. A la fecha queda claro que para la Corte Suprema, o para la mayoría de los jueces de la Corte Suprema, solamente corresponde reconocer remuneraciones devengadas como tal cuando se configura un despido nulo. En el caso de despido fraudulento incausado, siempre se tiene que solicitar una indemnización por daños y perjuicios y en ella solicitar el lucro cesante. Bueno, acá no hacen referencia al daño emergente, pero en tanto estamos ante una demanda sobre responsabilidad civil, cabe la posibilidad de solicitar también daño emergente. Ahora, el daño moral también podrá ser solicitado, pero como hemos señalado, las reglas a las que se somete dicha pretensión ya son las establecidas por la Corte Suprema en esta doctrina jurisprudencial, que es principalmente que se verifique que se hayan afectado otros derechos fundamentales tutelados y con relevancia jurídica distintos al derecho del trabajo y que se acredite de forma indiciaria o con medios de prueba directos y que esta acreditación esté referida al evento dañoso y no al daño propiamente dicho. Es una sentencia casatoria que debe ser tomada en cuenta tanto por los operadores jurídicos que implican pues a los abogados y a los jueces al momento de resolverse pretensiones referidas sobre el pago de daño moral. Saludos.